Día 29. Jonas Hall dejó de contar después de la primera semana, pero de alguna manera su mente aún rastreaba el paso del tiempo en este infierno subterráneo, marcando cada ciclo de luz artificial como un condenado rayando líneas en la pared de su celda. No es que tuviera fuerzas para rascarse nada más. Las esposas de energía alrededor de sus muñecas brillaban con un cian enfermizo contra las paredes de metal oscuro. Su zumbido constante era un recordatorio de que incluso respirar requería el permiso de sus captores. La celda olía a óxido, a aire reciclado y a desesperación. Jonas se sentó desplomado contra la pared de hormigón agrietada, su cuerpo musculoso, antaño el orgullo de la tercera fuerza de defensa colonial, ahora cubierto de cortes y moretones. Su camiseta gris colgaba hecha jirones, manchada con sangre seca y la mugre de casi un mes sin una higiene adecuada. Sus vaqueros estaban rotos a la altura de las rodillas y sus botas habían sido confiscadas el tercer día, dejándole los pies descalzos contra la fría rejilla metálica del suelo. Tenía 43 años. Parecía de 60 años. El Kretvari tenía reputación de ser eficiente. Sus instalaciones penitenciarias en el borde exterior de la expansión del dragón no fueron diseñadas para la rehabilitación o el encarcelamiento a largo plazo. Fueron diseñados para extraer información y luego desechar la cáscara vacía que quedaba. Tiempo medio de supervivencia, 30 días. Jonas había oído los gritos a través de las paredes, humanos, alienígenas y todo lo demás, volviéndose más débiles cada día hasta que cesaron por completo. Mañana sería el día 30. Se acordó de su equipo. La teniente Barrow con sus terribles juegos de palabras. El sargento Wan y su obsesión con la música clásica de la Tierra. El joven soldado Rix, que se había unido al servicio para pagar el tratamiento médico de su hermana. Todos se habían ido, vaporizados en la emboscada en el puesto de avanzada Centinela 7. Jonas había sido capturado porque se quedó atrás para cubrir su retirada. Una retirada que nunca se produjo porque ya no quedaba nadie que pudiera retirarse. La galaxia ni siquiera sabía dónde estaba. La baliza de socorro había sido destruida durante el ataque. Sus oficiales superiores probablemente asumieron que estaba muerto. Otra estadística más de bajas en los interminables conflictos fronterizos. Su exesposa se había vuelto a casar hacía 3 años. Su hija había dejado de devolverle las llamadas mucho antes. Cansado de un padre que nunca estuvo allí. No venía nadie. Jonas aceptó esto de la misma manera que un hombre que se está ahogando finalmente acepta el agua que llena sus pulmones. Había una extraña paz en la rendición. Descubrió que los interrogatorios habían dejado de funcionar hacía 5 días, cuando simplemente dejó de preocuparse por el dolor. Los guardias de Kretvari se aburrieron del sujeto que no gritaba, no rogaba, no ofrecía nada excepto un silencio sepulcral. Cerró los ojos, preparándose para otro ciclo de inconsciencia inquieta que pasaba por sueño en ese lugar cuando el mundo explotó. El primer estruendo hizo saltar el polvo de las grietas del techo. Los ojos de Jonas se abrieron de golpe. Sus instintos, afinados por 20 años de servicio en combate, superaron su agotamiento. La segunda explosión fue más cercana, enviando vibraciones a través de las placas del piso. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear en rojo intenso, acompañadas de una bocina que probablemente nunca se había usado en la historia de la instalación. Disparos, armas de energía disparándose en rápida sucesión, el distintivo chillido de las llamadas de alarma de Kretvari seguido de impactos sordos y el inconfundible sonido de cuerpos golpeando metal. El corazón de Jonas se aceleró por primera vez en semanas. No hay esperanza. Había abandonado la esperanza en algún momento alrededor del día 12, pero había algo más primario. La curiosidad, tal vez, o el instinto de los soldados de evaluar una situación táctica cambiante. Los sonidos se fueron acercando cada vez más. Más explosiones, más cuerpos cayendo. Alguien estaba cortando las defensas de la prisión como una cuchilla de plasma a través de tela sintética. Y se dirigieron directamente a su bloque de celdas. Una fuga de prisión. Una facción rival ataca a los Kretvari.
Algún accidente cósmico a punto de matarlo de una manera más interesante que la inanición lenta. La puerta reforzada de su celda brillaba al rojo vivo en sus bordes. Jonas observó, demasiado débil para moverse, mientras el metal comenzaba a doblarse hacia adentro. Una última detonación y la puerta salió volando de sus bisagras, golpeando contra la pared opuesta con tanta fuerza que abolló el acero. A través de la abertura se elevaban humo y escombros. A través de la bruma, iluminada por el resplandor anaranjado de los incendios en el pasillo, emergió una silueta. Femenino. Definitivamente mujer. La figura se movía con una confianza que rayaba en la arrogancia. Dos pistolas sostenidas en posición de combate delataban un entrenamiento exhaustivo. Cuando el humo se disipó y la luz de emergencia iluminó su figura, Jonas sintió que su cerebro, privado de oxígeno, se paralizaba. Ella era hermosa, no hermosa humana, algo completamente diferente. Su piel era de un azul cobalto profundo que parecía brillar con una luminiscencia interna, y patrones reales de Lucian se trazaban a lo largo de su cuello y las partes expuestas de sus brazos como circuitos de energía viva. Aletas puntiagudas en forma de orejas se extendían desde los lados de su cabeza, dándole una apariencia casi acuática. Sus ojos brillaron con un suave resplandor ámbar, escaneando la celda con inteligencia depredadora antes de fijarse en él. Llevaba una armadura táctica, negra con detalles dorados, ajustada al cuerpo pero claramente funcional, que parecía capaz de detener cualquier cosa menos el cañón principal de un acorazado. La armadura tenía el tipo de patrones de desgaste que provenían del uso real, no de la exhibición en una sala de exposición. Jonas parpadeó varias veces, convencido de que estaba alucinando. Crevari había utilizado drogas que distorsionan los sentidos durante sus interrogatorios. Quizás se trató de un efecto secundario. Quizás ya estaba muerto y esto fue lo que vino después. Eres Jonás Salve. Su voz tenía un ligero acento, una calidad melódica que envolvía las ásperas sílabas del estándar galáctico como la seda alrededor del acero. Intentó responder. Lo que surgió fue algo entre un graznido y una tos. Su garganta estaba demasiado seca por la deshidratación para formar palabras adecuadas. La mujer alienígena enfundó una pistola y se acercó, sacando un escáner compacto de su cinturón. Ella lo pasó por su rostro, comparó el resultado con algo en la pantalla de su muñeca y asintió con satisfacción. Jonas Marcus Hall, exteniente comandante de la Tercera Fuerza de Defensa Colonial, actualmente figura como desaparecido y se presume muerto. Una leve sonrisa tiró de la comisura de sus labios azules. Presunción incorrecta. Ella presionó algo en su cinturón y sus esposas de energía se desactivaron con un gemido agonizante. Jonas se desplomó hacia adelante y dejó caer los brazos a los costados por primera vez en casi 30 días. El dolor era extraordinario. Músculos que habían permanecido en la misma posición durante semanas, gritando en protesta, pero él apenas los notó. ¿Por qué? Se las arregló para decir con voz áspera. ¿Por qué alguien lo haría? Ella se agachó frente a él, a la altura de los ojos, y sacó una cantimplora. Agua. Agua real. Jonás bebió con avidez. El líquido le quemaba la garganta de la manera más maravillosa imaginable. Mi nombre es Jessica Valen, dijo como si eso lo explicara todo. Soy lo que vuestra especie llama un cazarrecompensas. Sacó una pequeña jeringa de un botiquín médico y le inyectó algo en el cuello antes de que pudiera protestar. Compuesto restaurador. Necesitarás tu fuerza para lo que viene después. Generosidad. Jonas sintió que la droga comenzaba a hacer efecto. El calor se extendió por su cuerpo maltratado. Alguien puso precio a mí. Alguien pagó para que te recuperaran. Jessica lo ayudó a ponerse de pie. Sorprendentemente fuerte para su complexión delgada. Los detalles de quién y por qué no son de mi incumbencia. El pago fue verificado. El trabajo está en marcha. Pendiente de finalización. Pero yo no soy nadie, insistió Jonás, con las piernas temblando. Solo soy un soldado. Un soldado fracasado que ni siquiera pudo. No eres nadie.
Jessica lo miró a los ojos y algo en su luminosa mirada ámbar lo hizo quedarse en silencio. Vales exactamente 400.000 créditos galácticos. Eso te convierte en alguien considerablemente especial. Una explosión en el pasillo les recordó a ambos que las discusiones filosóficas sobre la autoestima podían esperar. Jessica presionó una de sus pistolas en la mano de Jonas. Era más ligero de lo que esperaba. Estaba perfectamente equilibrado y sacó un rifle compacto de su funda trasera. ¿Puedes caminar? Probablemente no. ¿Puedes correr? Definitivamente no. ¿Puedes disparar? Jonas miró el arma que tenía en la mano, luego al extraño de piel azul que acababa de atravesar una prisión alienígena para buscarlo. A pesar de todo, del dolor, del cansancio, de los 29 días de deshumanización sistemática, sintió que algo se agitaba en su pecho, algo que creía muerto y enterrado. Sí, dijo. Todavía puedo disparar. La sonrisa de Jessica se ensanchó levemente. Entonces lo lograremos. Quédate detrás de mí. Dispara cualquier cosa que tenga escamas e intenta no morir antes de que lleguemos al hangar. Me pagan cuando entrego carga viva, y los cadáveres son mucho más difíciles de transportar. Su manera de tratar a los pacientes es inspiradora. Me han dicho que es una de mis cualidades más encantadoras. Mover. El pasillo era un caos. Las luces de emergencia bañaron todo con un color carmesí pulsante. Los cuerpos de los guardias Ktari yacían esparcidos por el suelo de metal, sus rasgos reptilianos congelados en expresiones de sorpresa y dolor. Salía humo de los conductos eléctricos dañados. Y en algún lugar a lo lejos, Jonas podía escuchar los sistemas de defensa automatizados de la instalación intentando sin éxito apuntar al intruso que ya había pasado su posición. ¿Hiciste todo esto tú mismo?, preguntó, luchando por seguir el ritmo del paso rápido de Jessica. Los guardias no esperaban resistencia. Se habían acostumbrado. Se detuvo en una intersección, miró en ambas direcciones y luego giró a la izquierda con absoluta seguridad. La comodidad genera descuido. El descuido genera muerte. Eso es notablemente filosófico para una cazarrecompensas. Mi gente valora la sabiduría pragmática. Nos mantiene vivos en una galaxia que nos prefiere muertos. Jonas quería preguntar más, pero un escuadrón de Ktvari irrumpió desde un pasaje lateral, con sus rifles de energía ya en marcha. Jessica no redujo el paso. Su mano se elevó rápidamente y 3 disparos precisos derribaron a 3 guardias antes de que el cuarto pudiera terminar de fijar la mira. El cuarto tardó un momento más. Había tenido tiempo de activar su escudo personal, pero Jessica simplemente ajustó la puntería, le disparó 2 balas en las rodillas descubiertas y asestó el tiro final mientras caía. Todo el intercambio duró 4 segundos. Impresionante, suspiró Jonas. Lo sé. Continuaron a través de las instalaciones. Jessica los guiaba con la confianza de alguien que había memorizado los planos, y Jonas se dio cuenta de que probablemente los tenía. Los cazarrecompensas de su nivel no sobrevivían improvisando. Mencionaste el pago, dijo durante una breve pausa mientras Jessica hackeaba una puerta de seguridad. ¿Quién paga 400.000 créditos por un soldado fracasado? La confidencialidad del cliente es esencial para mi profesión. ¿Entonces no lo sabes? Los dedos de Jessica se detuvieron en el panel de seguridad. Por un momento, Jonas pensó que podría estar ofendida. En cambio, dejó escapar un pequeño bufido de lo que podría haber sido diversión. Ya sé suficiente. El contrato llegó por canales legítimos. El pago era genuino y estaba garantizado por 3 instituciones financieras distintas. Y el objetivo, lo miró, estaba especificado como recuperar con vida, proteger a toda costa. Esas palabras sugieren a alguien a quien le importa si sobrevives. La puerta se abrió con un siseo. Más allá había otro pasillo, este más amplio y mejor iluminado. Los letreros en la escritura de Ktari apuntaban a lo que Jonas supuso que era el hangar. Proteger a toda costa, repitió. Por eso viniste sola. La mayoría de los cazadores traerían refuerzos para un trabajo como este.
La mayoría de los cazadores fracasarían. Jessica avanzó, sus ojos ámbar buscando amenazas. Refuerzo significa coordinación. Coordinación significa comunicación. La comunicación puede ser interceptada, descifrada, traicionada. Trabajo sola porque sola solo soy responsable ante mí misma. Suena solitario. No respondió. Jonas lo notó. Se encontraron con 3 patrullas más antes de llegar al hangar. En cada ocasión, Jessica los liquidó con la misma eficacia letal, aunque Jonas logró contribuir con algunos disparos. La pistola que ella le había dado prácticamente no tenía retroceso, y su memoria muscular, latente durante casi un mes, comenzó a reaparecer. También notó algo más. Durante el segundo enfrentamiento, una de las guardias dejó caer su arma y levantó las manos en señal de rendición. La pistola de Jessica se levantó, apuntó y luego bajó. En cambio, la pateó hasta dejarla inconsciente. No la mataste, observó Jonas después. No era una amenaza. Nos había estado disparando 10 segundos antes y luego se detuvo. El momento de amenaza terminó. Matar requiere justificación en el momento, no aplicación retroactiva. Jessica recargó su pistola con movimientos precisos. Soy una cazadora, no una verdugo. Hay una diferencia, aunque la galaxia no siempre la reconozca. Jonas estudió su perfil en la penumbra, los ángulos afilados de su rostro, los patrones bioluminiscentes. Ese latido débil con lo que podría haber sido una emoción exaltada. Ella no era lo que él esperaba. Los cazarrecompensas en las historias siempre eran mercenarios despiadados, vacíos morales, que mataban por crédito sin pensar ni pensar en las consecuencias. Jessica Valen era claramente despiadada. Era claramente peligrosa. Pero también había algo más allí. Un código, tal vez. Reglas que se había impuesto a sí misma que iban más allá de la necesidad profesional. No haces esto solo por dinero, dijo en voz baja. Jessica se detuvo. Se giró para mirarlo y, por primera vez desde que comenzó el rescate, su compostura flaqueó. Acepté este contrato por el dinero, dijo con cautela. Acepté el riesgo porque el dinero era excepcional. Pero dudó como si las siguientes palabras le costaran algo. No esperaba encontrar lo que encontré. ¿Qué esperabas? Un soldado típico, alguien que exigiría saber la identidad del cliente. Alguien que cuestionaría mis métodos, discutiría mis decisiones, dificultaría la extracción con arrogancia y ego. Sus ojos ámbar sostuvieron la mirada de él. En cambio, encontré a un hombre que aceptaba su propia. La muerte, que había quedado tan destrozada que ni siquiera pidió ser salvada. Jonás sintió que el calor le subía al rostro, vergüenza, o quizás pudo sentirlo. No es precisamente un retrato halagador. No, no lo es. Jessica se acercó un paso más, lo suficiente como para que él pudiera oler algo floral en ella, inocuamente delicado para una mujer que acababa de abrirse paso a través de un recinto armado. Pero tampoco es debilidad. He visto a muchos seres enfrentarse a la muerte, señor Hall. Algunos suplican, otros se enfurecen, otros negocian. Muy pocos aceptan y aún menos aceptan sin amargura, sin odio, sin deseo de venganza. Me quedé sin energía para el odio alrededor del día 15. No, tú elegiste liberarlo. Eso es diferente. Eso es raro. Ella extendió la mano y le tocó la cara, un gesto suave, sus dedos azules frescos contra su mejilla sin afeitar. Fuiste abandonado, traicionado, dejado morir. Sin embargo, cuando te ofrecí un arma, no pediste ir a cazar a quienes te hicieron esto. Simplemente preguntaste si podíamos escapar. Tragó Jonás. ¿Qué sentido tendría? Mi escuadrón está muerto. Mi carrera ha terminado. La venganza no cambiará nada. Exactamente. Jessica retiró la mano, pero su expresión permaneció suave. Más suave de lo que hubiera creído posible para un cazarrecompensas. Entiendes algo que a la mayoría de los seres les lleva toda una vida aprender, si es que alguna vez lo aprenden.
El pasado no puede ser vengado. Solo se puede sobrevivir. Una alarma sonó en algún lugar encima de ellos, interrumpiendo el momento. La máscara profesional de Jessica volvió a su lugar. Deberíamos mudarnos. El hangar está 3 niveles más arriba y estarán reuniendo fuerzas. Jonás asintió. Pero cuando reanudaron la caminata, se encontró observándola de otra manera. No solo como un rescatador, no solo como un guerrero, sino como una persona que había tomado un contrato por dinero y encontró algo inesperado. Se preguntó qué veía ella cuando lo miraba. El hangar estaba fuertemente defendido. Judnas miró alrededor de la esquina de su escondite, una cueva de mantenimiento con vista a la enorme cámara, y contó al menos 20 soldados Krevari posicionados detrás de barricadas improvisadas. Torretas automatizadas cubrían los accesos. Un SPIDE de comando estaba estacionado cerca de las puertas principales, lo que sugería que alguien importante había llegado para supervisar personalmente el problema de los intrusos. «Dime que tienes un plan», susurró. «Siempre tengo un plan». Jessica estudiaba la situación táctica con la intensidad de un maestro de ajedrez examinando un tablero difícil. «También tengo 17 planes alternativos para cuando el primero falla. Y 4 protocolos de contingencia para una desviación catastrófica del escenario. Ya lo has hecho antes. 347 extracciones exitosas en 42 jurisdicciones políticas diferentes». Lo miró. «Serías el número 348. Serías. El éxito se mide en la entrega, no en el punto de extracción. Aún no hemos terminado». Sacó un pequeño dispositivo de su cinturón y presionó varios botones. Un momento después, las luces del hangar parpadearon y se apagaron. Se activó la iluminación de emergencia, un rojo tenue que lo cubrió todo de sombras sangrientas. Pero las torretas automatizadas se silenciaron. Sus sistemas de puntería aparentemente estaban conectados a la red eléctrica principal. «Cuando comience el tiroteo», Jessica ordenó, «diríjanse al transporte de medio alcance del otro extremo. Casco plateado, 2 motores, código de identificación pintado en el lateral. Mi barco no se detiene por nada. ¿Y tú? Voy a crear una distracción». Antes de que Jonas pudiera replicar, ella se había ido, saltando por encima del muro bajo del alcohol y cayendo al hangar de abajo con una gracia atlética que parecía casi sobrenatural. Los guardias la vieron de inmediato, gritando en su lengua silbante, pero Jessica ya se movía. No luchaba como nadie que Jonas hubiera visto jamás. Los soldados humanos estaban entrenados en técnicas de combate eficientes y prácticas. Los guerreros Krevari preferían una fuerza abrumadora. Pero Jessica se movía como el agua, fluida, impredecible, imposible de acorralar. Fluía entre los oponentes, usando su propio número en su contra, dejando que se interpusieran entre sí, mientras atacaba las vulnerabilidades expuestas. Jonas corrió, sus piernas gritaron en protesta, los músculos aún débiles por semanas de encarcelamiento. Pero el compuesto restaurador que Jessica le había inyectado estaba surtiendo efecto. Se agachó detrás de contenedores de carga, se metió debajo de un vehículo de mantenimiento estacionado y mantuvo la vista fija en el transporte plateado al fondo del hangar. Tras él, los sonidos del combate se intensificaron. Armas de energía se descargaron en ráfagas rápidas. Alguien gritó. Algo explotó. Llegó a la rampa de acceso de la nave justo cuando un guardia Ceretari emergía de detrás del puntal de aterrizaje, con el rifle en alto. Jonas no pensó. 20 años de entrenamiento de combate lo dominaron, y su cuerpo se movió antes de que su mente lo alcanzara. Desvió el cañón del rifle, le dio un codazo en la garganta al guardia y remató con un rodillazo que lo dejó caer a cubierta. Entonces se quedó allí, respirando con dificultad, mirándose las manos. Seguía siendo un soldado. Después de todo, después de la captura, la tortura y la entrega a la muerte, las habilidades permanecían, los instintos permanecían. El hombre que creía muerto para siempre se había estado escondiendo, esperando una razón para resurgir.
Jessica apareció a su lado, ligeramente sin aliento, pero por lo demás ilesa. Su armadura mostraba varias marcas de quemaduras recientes por los casi accidentes. «Buen trabajo», dijo, mirando al guardia inconsciente. Dentro. Ahora, el interior de la nave era compacto, pero sorprendentemente cómodo. Jessica se deslizó en el asiento del piloto e inició la secuencia de arranque con la eficiencia de un largo. Práctica. Abrochate el cinturón. La salida puede ser enérgica. Jonas encontró el asiento del copiloto y forcejeó con el arnés. A través de la ventana delantera, pudo ver a los refuerzos Qvari entrando en masa al hangar. Están sellando las puertas. Noté que las puertas están hechas de acero de batalla de 7,6 centímetros. Lo sé. Tu nave tiene 2 motores, lo que sugiere una planta de energía de grado civil. No se puede atravesar acero de batalla de 7,6 centímetros con escudos civiles. Las manos de Jessica bailaron sobre el panel de control, y un compartimento se abrió en la consola entre ellas. Dentro había un interruptor rojo protegido por una cubierta de seguridad. ¿Quién dijo algo de civil? Levantó la cubierta y pulsó el interruptor. Los motores de la nave no solo se activaron, rugieron. Jonas fue lanzado de golpe contra su asiento mientras fuerzas de aceleración que deberían haber sido imposibles para una nave de este tamaño le cortaron la respiración. Las puertas del hangar se alzaban frente a él, acercándose cada vez más. Chocaron. El impacto fue tremendo, pero las puertas no los detuvieron. Irrumpieron en una lluvia de metal torturado y explosivos. Descompresión. Emergiendo en la negrura del espacio con escombros que los arrastraban como la cola de un cometa. Motores Militarira. Jonas jadeó en una nave de transporte. Militarira por todas partes. Jessica sonreía, de verdad, con los dientes blancos contra su piel azul. El exterior es deliberadamente poco impresionante. Se llama seguridad operativa. Se llama locura. Esos conceptos no son mutuamente excluyentes. Los indicadores de alerta comenzaron a parpadear. Detrás de ellos, emergiendo de la prisión dañada, Jonas pudo ver naves de persecución. 3 interceptores Qvari, pequeños y rápidos, y fuertemente armados. Compañía, informó. Los veo. Los controles de la torreta están en su puesto. Los dedos de Jessica recorrieron la consola de navegación. Yo pilotaré. Tú dispara. No he operado un arma de nave en más de una década. Entonces deberías practicar ahora. Jonas abrió la interfaz de puntería. Era tan similar a lo que había entrenado que el instinto tomó el control. El primer interceptor entró en rango y apretó el control de disparo. Falló. El segundo disparo rozó el ala del interceptor, enviándolo a. El tercero dio con la carcasa del motor y la nave explotó en un breve y silencioso destello. «Quedan 2», gritó Jessica. «Intentan flanquear». Lo que siguió fue una danza brutal en el vacío. Jessica hizo que la nave realizara maniobras que deberían haberla destrozado. Jonas disparó a objetivos que aparecieron y desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Recibieron impactos. Los escudos apenas resistieron. El segundo interceptor cayó ante un disparo afortunado que impactó en la ventana de la cabina. El tercero se desprendió al entrar en el pozo de gravedad de un planeta cercano, aparentemente reacios a seguir la interferencia atmosférica. Jonas se desplomó en su asiento, temblando de adrenalina y agotamiento. «Eso fue. Lo sé», dijo Jessica en voz baja. Lo miraba con una expresión que él no pudo identificar. «Luchaste bien». Creí que lo había olvidado. Habilidades como las nuestras no se olvidan. Ellos solo duermen. Ella extendió la mano por encima de la consola y tomó la de él. «Formamos un buen equipo, Jonas Hall». Su piel era fresca contra la de él, y sus patrones bioluminiscentes pulsaban suavemente, un ritmo suave y constante que le recordaba a un latido del corazón. «Jessica», dijo, «el pago, 400.000 créditos. ¿Quién gastaría tanto en alguien como yo?» Ella dudó.
Por primera vez desde que se conocieron, parecía insegura. El contrato lo había firmado, dijo lentamente, una organización llamada Fundación Centinela. Brindan servicios a veteranos de conflictos interestelares, atención médica, rehabilitación y extracción de territorio hostil. Nunca había oído hablar de ellos. No, tú no lo habrías hecho. Operan en silencio, financiados por donantes privados, personas que creen que los soldados no deben ser abandonados simplemente porque sea incómodo recordarlos. Jessica lo miró a los ojos. La solicitud específica de tu rescate provenía de alguien que deseaba permanecer en el anonimato, pero el mensaje incluía una frase: dile que nunca dejamos atrás a los nuestros. Jonas sintió un nudo en la garganta. Esa frase la había dicho miles de veces durante su carrera. Era el lema no oficial de la Tercera Fuerza de Defensa Colonial. Algo que los altos mandos nunca reconocían, pero que todos los soldados sabían. Nunca dejamos atrás a los nuestros. Alguien lo recordaba. Alguien se preocupó lo suficiente como para contratarlo. Lo mejor: gastar una fortuna para traerlo a casa. Pensé que todos estaban muertos, susurró. Quizás no todos. Jessica le apretó la mano suavemente. Quizás alguien sobrevivió. Quizás alguien simplemente escuchó lo que pasó y se negó a aceptarlo. Los detalles no importan. Lo que importa es que alguien creyó que merecías vivir. ¿Y tú? Jonas preguntó, ¿qué crees? Jessica guardó silencio un largo rato. Las estrellas pasaban flotando por la ventana, frías, distantes y hermosas. Creo, dijo finalmente, que me contrataron para rescatar a un hombre destrozado, y en cambio encontré a alguien que aún lleva luz dentro, incluso después de 29 días en la oscuridad. Volvió a tocarle la cara. Ese gesto amable que él comenzaba a comprender significaba algo en su cultura. No mereces morir, Jonas, salve. Independientemente de lo que pienses de ti mismo, independientemente de lo que la galaxia te haya hecho, todavía tienes valor. Todavía tienes significado. Jessica debería poner rumbo al punto de encuentro. Ella se retiró y recuperó su compostura profesional. Deberías descansar. El viaje durará 18 horas y necesitará tiempo de recuperación. Jonas quería discutir. Quería seguir hablando, comprender a esa mujer extraordinaria que había irrumpido en su vida como un meteorito y de alguna manera había quemado parte del entumecimiento que lo había consumido. Pero ella tenía razón. Su cuerpo estaba fallando, la adrenalina se desvanecía, el precio de casi un mes de cautiverio exigía pago. Apenas logró llegar a la pequeña cabina detrás de la cabina del piloto cuando sus piernas cedieron. Durmió y, por primera vez en semanas, no soñó con la muerte. Jonas se despertó con el olor de algo cocinándose. Por un momento desconcertante, pensó que estaba de nuevo en la tierra, en la casa de su infancia. Su madre preparaba el desayuno mientras su padre leía las noticias de la mañana en su tableta de datos. Entonces la realidad volvió a imponerse. El zumbido de los motores de los barcos, las constelaciones extranjeras visibles a través del pequeño ojo de buey, el dolor persistente de las heridas que se estaban curando mucho más rápido de lo que deberían. Encontró a Jessica en la pequeña cocina, revolviendo algo en una sartén con una mano mientras revisaba una pantalla de navegación con la otra. ¿Tú cocinas?, él preguntó. Hago muchas cosas. Sentarse. Necesitas calorías. La comida era sorprendentemente buena. Una especie de mezcla de proteínas con vegetales que podrían haber sido nativos de su mundo natal, condimentados con especias que no pudo identificar. Jonás comió vorazmente, su cuerpo desesperado por reemplazar lo que se le había negado durante tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? 14 horas. Nos encontramos con una pequeña complicación. Crevari patrulla cerca del punto de tránsito, pero me encargué de ello mientras dormías. Ella vertió algo humeante en una taza y la colocó delante de él. Beber. Ayudará a tu cuerpo a procesar el compuesto restaurador. La bebida tenía sabor a té fuerte con un matiz metálico. Pero Jonás lo bebió sin quejarse.
Estaba aprendiendo a confiar en su juicio. Mencionaste a tu gente antes, dijo. Los que valoran la sabiduría pragmática. ¿De qué especie eres? No creo haberme encontrado con gente como tú antes. Nos llamamos los Belcari. Jessica se acomodó en el asiento frente a él, sosteniendo su propia taza. Nuestro mundo natal está en los territorios más alejados, más allá de los corredores de viaje habituales. Son pocos los forasteros que lo visitan. ¿Por qué no? Una sombra cruzó su rostro. Porque los Belcari no son bienvenidos. Nuestra especie ha sido perseguida a lo largo de la historia, esclavizada, cazada. Nuestro mundo casi fue destruido en las guerras de consolidación de hace 2 siglos. Los que quedamos hemos aprendido a ser autosuficientes. ¿Es por eso que te convertiste en cazarrecompensas? ¿Es por eso que me convertí en todo lo que soy? Ella lo miró directamente. Sus ojos color ámbar estaban desprevenidos de una manera que no lo habían estado antes. Cuando perteneces a un pueblo marcado por la extinción, aprendes a crear tu propio valor. Soy útil. Por lo tanto, se me permite existir. Es una ecuación simple. Quizás sea una forma terrible de vivir, pero es supervivencia, y la supervivencia es la base sobre la que se construye todo lo demás. Jonás consideró esto. Pensó en su propia vida, en los años de servicio, en los sacrificios, en la erosión gradual de todo lo que no era el trabajo. Se había dicho a sí mismo que estaba protegiendo a la humanidad, defendiendo las colonias, sirviendo a un propósito mayor. Pero al final, había sido tan desechable como Jessica lo describió. Otra herramienta útil descartada cuando su utilidad terminó. Dijiste que encontraste algo inesperado cuando me rescataste, dijo lentamente. ¿Qué quisiste decir con eso? Jessica dejó su taza. Sus patrones bioluminiscentes cambiaron ligeramente de color, un rubor quizás, en la fisiología de su especie. Quise decir que no eras lo que sugería el contrato. El expediente describía a un soldado condecorado, un genio táctico, alguien que había dirigido docenas de operaciones exitosas. Ella hizo una pausa. No describía a un hombre sentado en la oscuridad esperando morir. Y aún así, de alguna manera, todavía amable. Cuando entré en tu celda, no me insultaste. No exigiste rescate. Simplemente preguntaste por qué alguien vendría por ti. Su voz se suavizó. Esa pregunta contenía más humanidad de la que muchas personas muestran en toda su vida. Te preocupaste por tu Salvador antes de preocuparte por ti mismo. Jonas no lo había pensado de esa manera. Estaba confundido, delirante, convencido de que estaba alucinando. Pero Jessica había visto algo más, algo que le importaba. Los Belcari creen, continuó, que la verdadera medida de una persona se revela en su momento más oscuro. Cuando se despoja de toda pretensión, cuando no queda nada que proteger ni proyectar, vemos quién es realmente alguien. Se inclinó sobre la mesita y volvió a tomarle la mano. En tu momento más oscuro, Jonas Hall, te preocupaste por los demás. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre ti. La nave se estremeció levemente al abandonar el viaje más rápido que la luz. A través de la portilla de la cocina, Jonas pudo ver una estación espacial materializándose en la distancia. Grande, bien iluminada, rodeada por el tráfico de naves comerciales. El punto de encuentro, dijo Jessica, retirando la mano para revisar la pantalla de su muñeca. Territorio neutral. La Fundación Centinela tiene representantes esperando para recibirte. Un escalofrío se apoderó de Jonas. Recibirlo. Entrega completa. Contrato cumplido. ¿Y luego qué? Preguntó. Para ti, quiero decir. Luego cobro mi pago y busco otro contrato. Es la naturaleza del trabajo. Así, sin más, me salvas la vida y luego desapareces. Jessica no respondió de inmediato. Se puso de pie, caminando hacia la cabina, pero se detuvo en la puerta. Es mejor así, dijo sin darse la vuelta. El apego es una desventaja en mi profesión, y tienes una vida que reconstruir. Solo complicaría las cosas.
¿Y si quiero complicaciones? Se giró entonces, y Jonas vio algo en su expresión que le dolió el corazón. Una soledad que igualaba la suya, enterrada bajo el profesionalismo y la sabiduría pragmática, y todas las demás defensas que había construido para sobrevivir. No hagas esto más difícil de lo necesario, Jessica. Se fue antes de que él pudiera terminar, sus pasos resonando en la cubierta metálica mientras se dirigía al asiento del piloto. Jonas se sentó solo en la cocina, contemplando la estación que se agrandaba en la ventana, y se preguntó si sobrevivir era realmente lo mismo que vivir. Los representantes de la Fundación Centinela fueron amables, profesionales y absolutamente abrumadores. Apenas una hora después de atracar, Jonas había pasado por evaluaciones médicas, evaluaciones psicológicas y aproximadamente 3.000 formularios que requerían su firma o huella dactilar. Le habían dado ropa limpia, un atuendo civil que le resultaba extraño después de tantos años de uniforme, y lo habían instalado en una suite de recuperación privada que era más agradable que cualquier alojamiento que hubiera ocupado en toda su carrera militar. Jessica había desaparecido en algún lugar de la transición. La había buscado, intentando vislumbrar su piel azul y sus ojos ámbar entre la multitud que llenaba los pasillos de la estación, pero ella ya no estaba. Contrato completo. Pago cobrado. Siguiente misión. Los médicos le dijeron que tenía suerte de estar vivo. Los evaluadores psicológicos le dijeron que el camino hacia la recuperación sería largo pero alcanzable. El administrador de la fundación le dijo que su benefactor anónimo había establecido un fondo fiduciario para cubrir su rehabilitación, sus gastos de manutención y cualquier otra cosa que pudiera necesitar. Jonas sonrió, asintió, agradeció a todos por su ayuda y no sintió absolutamente nada. Pasaron 3 días. Durmió. Comió. Miró por la ventana las naves que iban y venían, preguntándose cuál podría ser plateada con 2 motores. En la 4ª noche, no pudo dormir. La suite se sentía demasiado silenciosa, demasiado cómoda, demasiado alejada de la realidad que conocía. Se encontró deambulando por las áreas públicas de la estación, y finalmente se instaló en una sala de observación con vistas al anillo de atraque principal. Allí fue donde ella lo encontró. Deberías estar descansando. Jonas giró tan rápido que casi se cae de la silla. Jessica estaba detrás de él, vestida con ropa informal en lugar de armadura táctica, una sencilla túnica oscura y pantalones ajustados que de alguna manera hacían su mirada más accesible sin disminuir su presencia. «Volviste», dijo estúpidamente. «Nunca me fui». Ella se movió para pararse a su lado, mirando las estrellas. «He estado considerando mis opciones». «Opciones». La fundación me ofreció un contrato, trabajo de consultoría, evaluaciones de seguridad para sus operaciones de extracción. Sus patrones bioluminiscentes parpadearon en lo que Jonas comenzaba a reconocer como incertidumbre. Requeriría que permaneciera en este sector, posiblemente por un periodo prolongado. La esperanza, una esperanza genuina y aterradora, floreció en el pecho de Jonas por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar. ¿Y qué hay de que el apego sea una desventaja? Lo es. Finalmente lo miró, y su expresión no tenía nada de la distancia profesional a la que él se había acostumbrado. Pero la desventaja no es lo mismo que la imposibilidad, y algunos riesgos valen la pena correrlos. Jessica, he pasado toda mi vida sola, dijo en voz baja. Luchando sola, sobreviviendo sola. Me dije a mí misma que era necesario. Esa conexión te hacía débil, te hacía vulnerable. Pero entonces te conocí. Extendió la mano, sus dedos azules se encontraron los de él. Conocí a un hombre que lo había perdido todo y, sin embargo, seguía preguntando por los demás antes que a sí mismo. Un hombre que podría haber muerto odiando el universo, pero decidió no hacerlo. Un hombre que me hizo preguntarme cómo sería tener a alguien por quien valiera la pena luchar en lugar de solo algo. Jonas sintió humedad en sus mejillas, lágrimas. Estaba llorando, algo que no había hecho desde entonces, desde que no recordaba cuándo,
desde antes de que el ejército le quitara toda la ternura. No sé cómo hacer esto, admitió. Estuve casado una vez. Terminó mal. Tengo una hija con la que no he hablado en años. Estoy roto, Jessica. De verdad, profundamente roto. Yo también. Ella le tomó la cara entre las manos, con los pulgares secándole las lágrimas. Quizás por eso encajamos. Dos cosas rotas encontrando bordes que encajan. Eso es muy romántico o muy deprimente. ¿Por qué no ambas cosas? Una sonrisa asomó a sus labios, una sonrisa auténtica, cálida y espontánea. Te encontré en una celda, Jonas Hall. Estabas listo para morir. Pero no renunciaste a la bondad. Incluso al final, seguiste viendo valor en los demás, incluso cuando no viste nada en ti mismo. Ella presionó su frente contra la de él. No rescaté a un prisionero ese día. Encontré a un hombre que aún creía en la bondad, incluso cuando el universo le dio todas las razones para no hacerlo. ¿Y a qué renunciaste para encontrarme? Nada que no estuviera dispuesto a perder. Su voz era apenas un susurro. Y todo lo que temía desear. Estaban allí, en la sala de observación, con las frentes tocándose. Mientras las naves atracaban y partían, y la estación vibraba con miles de vidas viviendo a su alrededor, Jonas sintió que algo congelado en su pecho comenzaba a torlenta, dolorosa, pero innegablemente. Necesito averiguar quién me salvó, dijo finalmente. El donante anónimo. Necesito agradecerles. Quizás algún día, pero por ahora ¿importa? Alguien creyó que valía la pena salvarte. ¿No es eso suficiente? Jonas consideró la pregunta. Los militares le habían enseñado a necesitar respuestas, a resolver problemas, a cerrar círculos. Pero tal vez algunos bucles estaban destinados a permanecer abiertos. Tal vez el don estaba en no saber, en aceptar la gracia sin exigir explicaciones. Quédate, dijo simplemente. Jessica se apartó un poco y observó su rostro. Permanecer. Tomemos el contrato de fundación. Permanezca en este sector y déjeme intentar hacer que valga la pena quedarse. Su sonrisa se amplió. Ya lo eres, Jonas Hall. Lo has sido desde el momento en que preguntaste por qué alguien vendría por ti. ¿Eso es un sí? Es una aceptación del riesgo de la posibilidad de algo que dejé de creer que podía tener. Eso suena como una jerga complicada de cazadores de recompensas. Sí. Quizás lo sea. Entonces ella se rió, un sonido genuino y espontáneo que transformó su rostro. Sí, Jonás, me quedaré. 6 meses después, Jonas estaba en la ventana de sus aposentos compartidos, observando cómo un barco de carga atracaba en el anillo comercial de la estación, sus aposentos compartidos. Él todavía no lo podía creer. El último medio año ha estado lleno de acontecimientos. Sesiones de terapia que lo dejaron en carne viva y exhausto. Rehabilitación física que reconstruyó músculos que creía permanentemente desgastados. Largas conversaciones con Jessica que duraron hasta el amanecer artificial, aprendiendo las historias, miedos y esperanzas de cada una. Se había puesto en contacto con su hija. Había sido incómodo, doloroso y, en última instancia, catártico. Ahora estaba casada y tenía un hijo en camino, su primer nieto. Estaban trabajando en reconstruir algo a partir de los escombros del pasado, una conversación cuidadosa a la vez. La fundación le había ofrecido un puesto como consultor en asuntos de veteranos, utilizando su experiencia para ayudar a otros a hacer la transición del servicio militar a la vida civil. No era un trabajo emocionante, pero sí significativo. Cada persona a la que ayudó fue otra prueba de que la supervivencia podía conducir a algo más. La puerta se abrió con un silbido detrás de él. Jessica entró, todavía vestida con su equipo táctico de la evaluación de seguridad del día, luciendo cansada pero satisfecha. ¿Qué día tan largo?, preguntó Jonas. El cliente fue exigente, pero el trabajo está terminado. Cruzó la habitación y lo abrazó por detrás, presionando la mejilla contra su hombro. ¿Qué tal la sesión? Hoy hablamos de la culpa.
Las personas que no pude salvar, las decisiones que lamento. Puso sus manos sobre las de ella. El doctor Peeton dice, estoy progresando. ¿Sientes que estás progresando? Jonas consideró la pregunta. Hace 6 meses estaba sentado en una celda esperando morir. Ahora estaba construyendo una vida con una mujer que desafiaba todas las expectativas que alguna vez había tenido. Se estaba reencontrando con su familia. Él estaba ayudando a otros. Sí, dijo suavemente. De verdad que sí. Jessica lo giró para que la mirara. Sus ojos color ámbar brillaban suavemente en la tenue iluminación de su habitación. Sus patrones bioluminiscentes pulsaban con satisfacción, otra pieza de lenguaje corporal que había aprendido a leer con el paso de los meses. Tengo algo que decirte, dijo ella. ¿Algo bueno o algo malo? Algo bueno, creo yo. Ella tomó aire. La fundación me ha pedido que asuma un puesto permanente como coordinador principal de seguridad para todas las operaciones de extracción en este cuadrante. Jessica, eso es maravilloso. Significaría no más contratos en solitario, no más desapariciones durante semanas. Significaría que ella dudó y él vio algo vulnerable en su expresión. Significaría quedarse realmente, construir algo permanente. ¿Me estás pidiendo mi opinión o me estás pidiendo permiso? Tampoco, ya lo acepté. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Simplemente le informo que ahora usted es responsable de tener un cazarrecompensas como pareja de hecho permanente. Excazador de recompensas. No existe tal cosa como un ex cazarrecompensas. Las habilidades no se desvanecen. Ella lo atrajo más cerca. Pero ahora elijo usarlos de manera diferente por diferentes razones. ¿Y cuáles son esas razones? Jessica presionó su frente contra la de él, ese gesto de profunda conexión en su cultura que se había convertido en su ritual privado. Porque encontré algo que valía la pena proteger. Susurró. No por pago, no por supervivencia, porque por primera vez en mi vida tengo algo que perder que importa más que la seguridad. Jessica Valen. Eso podría ser lo más romántico que alguien me haya dicho jamás. Estoy aprendiendo. Ustedes, los humanos, dan mucha importancia a la expresión verbal de las emociones. A mi gente no le resulta natural, pero me estoy adaptando. Lo estás haciendo maravillosamente. Se quedaron juntos en el mirador mirando las estrellas. Dos personas que se encontraron en las circunstancias más improbables. Nunca te lo pregunté, dijo Jonas finalmente. Ese primer día en la celda. Cuando dijiste que valía 400.000 créditos, ¿lo creíste? No, admitió Jessica. Pensé que era un precio inflado para una extracción de rutina. Supuse que el cliente había tomado una decisión emocional. Y ahora ella se apartó para mirarlo, sus ojos color ámbar brillantes. Ahora creo que pagaron significativamente menos de lo que debían. Jonas se rió, una risa real que surgió de lo más profundo de su pecho, del tipo que creía haber olvidado cómo hacer. Te amo, dijo. Las palabras salieron con facilidad, de forma natural, como si hubieran estado esperando toda su vida ser pronunciadas. Lo sé, respondió Jessica. Tengo habilidades de observación excepcionales. Se supone que debes decirlo de vuelta. Se supone que debo hacer muchas cosas. Muy pocos de ellos me interesan. Pero ella estaba sonriendo, y sus patrones latían más brillantes de lo que él los había visto jamás. Te amo, Jonas Hall, contra toda probabilidad y juicio profesional. Te amo. Fuera de la ventana, una nave partía hacia estrellas distantes. Llegó otro, trayendo nuevos pasajeros a la estación. El universo continuó su danza interminable de movimiento y significado. Y en un pequeño conjunto de habitaciones con vistas al anillo de atraque, dos personas que habían estado solas durante demasiado tiempo se abrazaron y comenzaron a construir algo nuevo. Ni un rescate, ni un contrato, ni un hogar. El corazón de la historia. Hay cárceles de acero y cárceles de memoria. Jonas Hall quedó atrapado en ambos. Jessica Valen abrió una puerta,
la otra tuvo que abrirla él mismo. Pero nadie abre las puertas interiores a menos que alguien llame desde fuera. Jessica llamó a la puerta. La belleza de esta historia no está en el rescate, sino en lo que sucede después del momento en que alguien que se había dado por vencido es visto, escuchado, tocado, creído por alguien que podría haberse alejado, pero eligió quedarse. Y al final la verdad más profunda es simple. La desesperación aísla. La esperanza conecta. Y el amor, incluso el amor improbable, entre un veterano destrozado y un cazarrecompensas alienígena es el rescate más valiente de todos. El fin.